Bienvenidos, mi nombre es Carlos Alaquet y soy el presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología y conmigo tengo el honor de tener a Carlos Martín Baró, hermano de Ignacio Martín Baró, también conocido como Nacho. Es una oportunidad muy importante que la hace aún más central la participación del doctor Amalio Blanco, miembro de la Academia de Psicología de España, que es coauspiciadora de esta conversación. Y por supuesto la conversación va a girar en torno a recordando a Ignacio Martín Baró. Bienvenidos a ambos, un placer estar con ustedes. Por el conocimiento, Amalio, que tienes de toda la historia y el trabajo de Nacho, te agradecería si partieras esta conversación. Muchas gracias, Carlos Salaquet, y muchas gracias, Carlos Martín Baró. Es un placer de nuevo hablar con los dos y especialmente con Carlos, aunque yo sé, porque hemos conversado muchas veces, hemos coincidido muchas veces en muchos actos, que hablar de Nacho no es precisamente un gran momento de alegría, porque el dolor siempre está presente, ¿verdad? Han pasado 32 años, Carlos, y en esos 32 años me imagino que las emociones han estado interviniendo en el marco del orgullo y, por otra parte, del dolor intenso, del dolor profundo de aquella herida. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo ha pasado la familia estos 32 años, Carlos? Bueno, yo tengo que decir que la emoción, por debido a mi vejez, la emoción me asalta cuando menos lo espero. Entonces, es decir, es algo desproporcionado, y más bien desmesurado, que me gusta decir a mí, era mi hermano Nacho. Entonces yo tengo un honor enorme en participar en esta conversación, viniendo de donde viene. Estoy hablando con un tocayo mío, que no puedo resistirme a la tentación de envidiar tu gran bigote y bueno, pues dispuesto a enhebrar algún recuerdo que tenga de Nacho, ¿no? Yo creo que en el fondo tenemos una manera común de haber reaccionado ante este dolor, ¿no? Pero yo sobre todo puedo hablar de mí mismo, ¿no? Y a mí la fotografía de Nacho me impactó sobremanera. El Nacho muerto, ¿no? Es sobre la grama del jardín de la UCA. Y tuve dos sentimientos fundamentalmente. Uno, el de la crueldad gratuita, pero otro, el de la ternura inmensa. Porque las formas del cuerpo de Nacho, que estaba tendido allí, todavía conservaban como una especie de luz, de reflejo de vida, ¿no? Y llevaba el Niki que le había comprado mi madre y que le habíamos planchado hacía no mucho en casa. Es decir, ese tipo de cosas. Entonces yo, a partir de esa fotografía, impulsado indiscutiblemente por Amalio, que me llamó en varias ocasiones e hizo posible el que mi recuerdo fuera aflorando, pues yo fui hacia atrás desde la muerte hacia la infancia, ¿no? Y entonces a mí me parece que la vida de Nacho fue una gran desmesura. Nacho era una fuerza vital incontenible, que tenía esas dos facetas, una expansiva. Nacho necesitaba más espacio para su cuerpo,
y para su vitalidad del que en realidad tenía, ¿no? Parecía no caber en la casa y no caber tampoco en la forma de ser de nosotros. Y esta desmesura pues se fue encarnando en muchos momentos, ¿no? Yo recuerdo una cosa el primer recuerdo que tengo ahora, y no me quiero extender mucho porque hubo los primeros reyes ya muy pequeños, los Reyes Magos, la fiesta de los Reyes, donde pidió un caballo de cartón enorme. Y entonces le dijo mi madre, no creo que te lo vayan a regalar porque vienen desde Oriente. Pero Nacho se empeñó en ello. Y el día de Reyes, en la galería de casa apareció un paquete enorme que verdaderamente cubría a los otros paquetes, y era el caballo de Nacho. Y esa ternura de la infancia primera, pues Nacho se cogía el caballo y se lo llevaba todas las noches a su cama. Y entonces le cogía de las bridas, le ponía paralelo a su cama y le decía, Lucero, vámonos a dormir, que ya es tarde. Bueno, esto era una especie de desmesura infantil. Pero pasan unos años y Nacho, que no cabe dentro de las estructuras y de las instituciones nuestras, ni del colegio, pues íbamos a un colegio de señoritas y regido por unas señoritas. Y de repente Nacho, yo no sé cómo, logró comprar unas cajetillas de un tabaco muy bronco y moreno que se fumaba entonces en España, que se llamaban Ideales. Y entonces no sé cómo, porque había enfrente del colegio había un estanco. ¿Cómo logró las cajetillas? No lo sé. Pero entonces, en connivencia con unos vecinos que eran muy amigos nuestros, pasamos a su casa porque no estaban los padres de estos amigos y Nacho empezó a fumar y yo creo que se fumó una cajetilla entera. Los demás dimos unas cuantas chupadas, pero no más. Entonces Nacho se puso fatal, ya tuvieron que llamar al padre de este amigo que era médico y luego a mi padre. Pero cuando vino mi padre del periódico, mi padre era periodista, escritor, poeta y todas esas cosas, pues Nacho ya había echado la gran vomitona, pero no se salvó de los atotes en el culo que le dio mi padre. Entonces, enseguida, las del estanco, las estanqueras, se debieron de chivar a las señoritas de nuestro colegio. Y entonces, a los 2 días, la llaman a mi madre y entonces le dicen, sentimos muchísimo tenerte que decir, Alicia, que era el nombre de mi madre, que tenemos que expulsar a Nacho del colegio, porque de aquí al crimen no hay más que un paso. Entonces, mi madre, muy digna, dijo, pues si ustedes o vosotras expulsáis a Nacho, yo también me llevo a Carlos. Carlos era un niño muy bueno, que debía de ser en el encanto, y que era un poco tonto. Entonces ya fuimos al colegio de los jesuitas. Y querido Carlos Zalaquet, lo primero que le hacen, porque ya empezado el curso, y las fiestas rectorales en el colegio de los jesuitas eran a primeros de mayo. Le nombran arzobispo, es decir, tiene que hacer el papel de arzobispo. Mira, tendrías que ver a Nacho vestido maravillosamente de obispo, dando la mano, besando a todos los otros que hacían de embajadores plenipotenciarios. En fin, estas cosas de Nacho. Nacho necesitaba más espacio que el que tenía para hacer deporte. Nacho, pero esta era esta fuerza expansiva. Junto a esta fuerza expansiva tenía una capacidad inmensa de reconcentrarse,
de ensimismarse. Nacho organizaba unas grandes peleas con mi madre, porque Nacho, aparte de romper toda la ropa, no se quería lavar muchas veces, porque pues no. Y entonces mi pobre madre, hasta que un día, me acuerdo, en el Espinar, un pueblo en el que veraneábamos nosotros, pues le metió en un pilón, ayudado por una de las muchachas que estaban en casa, y Nacho organizó unos gritos, y luego se quedó dormido como una especie de trasunto de su lucero, ¿no? Como un manso animal, ¿no? Nacho tenía una capacidad inmensa de concentrarse, y yo creo que esto ha sido fundamental en su vida. Nacho pasaba por ser ante los demás miembros de la familia. Nacho era un hombre vital, pero era ingenuo, pero genuino. Era un hombre que sabía concentrar todas sus energías en un punto concreto. Esta fuerza expansiva tenía algo de fantasioso siempre, ¿no? Se pasaban largos ratos leyendo por las obras de Julio Verne o los tebeos del guerrero del Antifaz, y entonces parecía que le crecía la cabeza, ¿no? Era un mundo fabuloso el que tenía. Pero llegó un momento, a los 14 o 15 años, que a través de este amigo vecino, pues se enteró de que había un manual para convertirse en mago, en ilusionista. Claro, todos los demás nos reímos, pero bueno, ¿dónde más? Pero Nacho cogió con una paciencia enorme, ¿no? Nacho, y entonces se concentraba, y cuando se concentraba hacía un gesto, se mordía un poco la lengua, como hacía mi madre cuando cosía, y entonces subía los ojos así un poco, y él seguía lo suyo, ¿no? En 2 años, Nacho consiguió ser miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo. A los 2 años, sí. Y daba pues sesiones a los hijos de sus amigos y tal. Y hay una pequeña anécdota que suele contar Miguel Delibes, contaba. Un artículo de Miguel Delibes. Exactamente. Nacho el mago. Claro. Nacho y mago, entonces sí. Tiene una sesión, los niños se quedan encantados, pero cuando se va a ir Nacho de la casa de Miguel Delibes, el niño pequeño le dice, se le queda mirando, dice, pero tú no eres un mago de verdad. Y es que por debajo del chaqué de mi padre aparecían las botas embarradas de un partido de fútbol que había jugado antes. Es decir, estos contrastes. Yo recuerdo muchísimo, por edad, Carlos, por edad, yo fui el hermano que más convivió con Nacho en esta infancia y adolescencia. Me acuerdo de un día, estábamos esperando a jugar al frontenis, que jugábamos en el Espinar, y había una especie de pollete, y él tenía sus grandes pantorrillas, y tenía una cicatriz enorme que le hicieron, y se acercaban los niños del pueblo y le preguntaban, ¿cómo te hiciste eso? Dice, me embistió un toro. Y sabía que el toro no había existido, que fue una alambrada que al saltar, pues, y se hizo. Y yo supongo que esa herida y esa cicatriz pues quedaría para siempre. En fin, hay algunos elementos, pero Nacho se mete jesuita, bien, pero da el gran salto. Es decir, España se le queda pequeña. España es un tiempo muerto y lo cambia por un espacio libre, creador, y se va a América. Va a hacer las Américas. En un principio, claro, le decían a Nacho que iban a salvar las almas de los inditos y todas esas cosas tremendas, ¿no? Pero se encuentra con que la realidad del Salvador es tan desmesurada como él mismo. Y entonces ahí Nacho, poco a poco, va a iniciar un proceso
maravilloso de mestizaje, pasando de un gran meteco o una especie de extranjero a ser el gran mestizo. Nacho no perdió sus raíces españolas y vallisoletanas, pero se hizo un hombre más universal. Y la realidad del Salvador fue la que, en definitiva, yo siempre le suelo decir a Amalio, le dio al final el don de la realidad. Y Nacho, después de muchas etapas suyas, pues en un principio, pues Nacho no quería venir a España. Nacho pues empezó a mandar poemas, escribía perfectamente, había heredado de mi padre esa capacidad de acariciar poéticamente a las palabras. Después empezó a reflejar sus lecturas filosóficas. Nacho luego va a Europa, aprende lenguas y en ese momento entonces es cuando empezamos a tener un mayor contacto, pero siempre a través de cintas magnetofónicas o cosas de esas. Oye, Carlos, pero por sí, ejemplo, perdona. Cuando a mí me interesa mucho esa venida, las primeras venidas a España de Nacho, lo encontráis cambiado. Claro. Lo encontráis muy cambiado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista político. Y entonces yo me puedo imaginar las discusiones, los debates en casa, en términos de una casa regida por una religión conservadora, podríamos decir, con un hijo que viene con unas ideas religiosas emanadas de la teología de la liberación. ¿Qué pasaba allí en casa en aquellos momentos? La teoría de la liberación, ¿no?, llegó mucho más tarde. Curiosamente, la primera vez que Nacho viene a España, que no sé si coincide cuando canta misa y dice la primera misa en Valladolid, que entonces es cuando mi madre me dice o nos dice, estoy por mandar a las profesoras diciéndole que de aquí al crimen había un solo paso. Pero en fin, no, les invitó simplemente, pero no llegó más. Nacho, en un principio, tuvo una especie de un reflejo de dureza, de juicio. Es decir, él se había ido para una tarea espiritual, personal, fantástica, pero nos juzgaba a nosotros por ser un poco burgueses. En mi casa tengo que decir que mi padre era muy poco dialéctico, no le gustaban los debates, como a mí tampoco. Entonces, pero digamos, había un grado de inflexión o de dureza en la postura de Nacho, ¿no? Como si juzgara y no comprendiera. Y este fue el gran aspecto en el que luego fue cambiando. Nacho comprendió que juzgar no salva, no lleva a nada. Lo que lleva es a comprender. Entonces, Nacho va sufriendo una serie de cambios, aunque ya venía con el lenguaje dulcificado por el trópico y con la manera de hablar, ¿no? Y para Nacho, que bueno, realiza sus tareas en la universidad, Nacho es un hombre que está influido por la realidad de lo que pasa en El Salvador. Y la gran desmesura de Nacho es la guerra en El Salvador. La última desmesura de Nacho, la muerte. Es decir, que le matan. Nacho
tuvo esa gran delicadeza, y es mi interpretación, de la noche antes en la que les mataron, pues llamó a mis padres por teléfono, que vivían en Valladolid, nosotros estábamos ya aquí en Madrid. Y entonces en un momento dado les dijo, no os preocupéis o no se preocupen porque no nos pasa nada, estamos defendidos por el ejército, rodeados pero defendidos por el ejército. Y entonces a mi hermana, la mayor, que también se llamaba Alicia, le puso el teléfono, mira, para que oigas la balacera, la palabra esa tan americana. Y yo creo que fue una despedida con un grado de ironía y de elegancia que tanto mi padre como mi madre supieron entender, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Cuando a la mañana siguiente no sé quién entra en casa y antes de pronunciar nada le dice mi padre que ha matado a Nacho, ¿verdad? Es decir, estaba convencido de que esa era la última vez que hablaban con Nacho, ¿no? Es curioso, en esta fuerza expansiva y al mismo tiempo reconcentrada de Nacho, Nacho era un trabajador enorme, ¿no? Una capacidad de trabajo, algo desmesurado también, ¿no? Pues hay una concordancia vital. Es decir, la voz de Nacho era una voz que parecía que se centraba en los pulmones de Nacho, cuando Nacho hablaba, cuando Nacho cantaba. Y curiosamente, lo último que sabemos de ello, de los jesuitas, las últimas palabras que una vecina, Lucía Barreda, escuchó fueron de Nacho, cuando dijeron, esto es una injusticia, ustedes son carroña. Es decir, ¿de dónde le salía esa fuerza a Nacho? Es decir, que Nacho abría su vida pues con toda esa voz que tenía y al final la recoge y le lanza ese grito a los que le iban a matar. Pero yo quiero insistir en un aspecto en el que ha trabajado enormemente Amalio Blanco, porque para entender el pensamiento de Nacho, creo que es fundamental leer a Amalio Blanco. Hombre, no te digas, no te parecerá mal que esté haciendo una propaganda. Creo que exageras. Bueno, hay que leer a Nacho. Entonces, creo que el hecho de que se preocupara de los niños, es decir, el dolor y los efectos de la guerra en los niños, es como una especie de resonancia de aquella infancia cuando él se convierte en un mago y crea la fantasía de los niños. Ahora es el dolor de los niños. Es decir, y todo esto es un proceso maravilloso por otra parte, pero doloroso también. Y yo creo que el pensamiento de Nacho, que en definitiva es el que nos une y nos reúne hoy aquí, es un pensamiento que está lleno de acción. Me explico. El pensamiento sin una acción se queda inerte. Pero no solamente es eso, sino que la acción tiene que ser, a mi modo de ver, entendiendo un poco, interpretando a lo que quería decir Nacho, es una premisa. La acción tiene que ser una premisa del pensamiento, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que encuentra en El Salvador? Nacho descubre que esa desmesura suya tiene el tamaño de un pueblo. Es decir, esa desmesura es la desmesura del Salvador. Un pueblo, un país pequeño, pero donde hay una complejidad de estructuras
la sociedad occidental, muy compleja y muy difícil de asaltar. Nacho, desde el principio, en la revista ECA de Estudios Centroamericanos, de la que él formó parte del consejo de redacción, enviaba ya desde el principio sus artículos sobre todo tipo de problemas de El Salvador. Y Nacho, poco antes al final de su vida, crea el IOP, que es el Instituto de Opinión Pública. Es decir, se ata a la realidad. Entonces, aquel chico ingenuo del que a lo mejor nos reíamos nosotros, queriéndole inmensamente, aparece al final como el hombre que ha sabido ver esa realidad, y es la que le ha hecho, y es la que nos tiene hoy aquí. Y yo no sé si me he extendido demasiado. No, está bien difícil. Después ya tendremos ocasión de... Hay una cosa, Carlos, hay una cosa que a mí me interesa que nos cuente, y es que de tu padre se habla mucho. Evidentemente, ¿no? De tu padre, Paco Martín Abril, un gran periodista, un gran poeta, pero de Alicia y de tu madre se habla poco. Y yo creo que eso es un poco injusto. Pues puede ser que sea injusto, pero la figura de mi padre no se entiende sin la de mi madre. Es decir, el costado de la ternura y del realismo de mi padre era mi madre. Ajá. Es decir, yo creo que mi madre, lo que nos ha dado es tan fundamentado más que lo que nos dio mi padre, que desde la perspectiva de ahora puede ser decir, que haya pasado inadvertida y en un segundo término, pues es muy posible. Pero mi madre era la gran figura, no solo de mi casa, sino de toda la familia de mi padre. Curiosamente, pues mi madre era de Madrid, pero fue a Valladolid y se hizo enseguida con toda la familia, que era muy extensa, de mi padre, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad que tuvo mi madre para comprender a mi padre, para soportar a mi padre, que era muy, muy chinche, pues hizo posible toda esa larga vida que pasaron juntos, ¿no? ¿Y la relación con Nacho? La relación con Nacho, para mi padre, Nacho fue un espaldarazo de solidez, de realismo, de admiración. Nacho, mi padre admiraba a Nacho y mi madre pues le quería inmensamente, y entonces apoyaba también a mi padre, ¿no? Yo, en cuanto al influjo en cuanto a la fe de mi padre y de los presupuestos religiosos, primero soy muy cuidadoso en esos aspectos, pero mi padre era un hombre profundamente escéptico. Claro, esto puede llamar la atención, y sin embargo, debajo de esa religiosidad, esa apariencia de religiosidad tradicional, era un hombre tremendamente escéptico, pero era un hombre fiel a sus raíces, fiel a su familia, fiel a los principios que él había mamado de pequeño. Pero no cabe duda de que pudo influir Nacho, porque mi padre fue una cosa también curiosa. Mi padre, a raíz de la muerte de Nacho, escribió 2 artículos y no volvió a hablar jamás, y vivieron todavía 8 o 9 años más después de la muerte de Nacho. No volvieron a hablar jamás, nunca, de Nacho. Ni a mí se me ocurría de preguntarles, oye, de algo de Nacho. No. ¿Qué había detrás de eso? No, pues no lo sé, pero es curioso ese. Entonces yo prefiero quedarme en las puertas de ese silencio de mi padre, sin llegar a interpretar pues ir más allá, ¿no?
respeto, lógicamente, a los Por sentimientos supuesto, ¿no? intensos de tu padre y de tu Quiero madre. decir que mi padre tenía esas dos facetas. Se le puede decir que la más tradicional, pero que era aparente. Había que vivir a mi padre para saber el grado de luminoso escepticismo que tenía, ¿no? No lo sé. Sí. Bueno, yo puedo estar hablando de Nacho horas y horas, ¿no? Pero me interesa mucho ver, Carlos Tocayo, que a los 32 años se pueda celebrar este homenaje. Es un homenaje a su pensamiento y a su vida, ¿no? Porque van unidas. A mí me parece que el tiempo va limpiando de adherencias sectarias interesadas que se han podido verter sobre el grupo de Nacho, ¿no? Y de la teología de la liberación. Nacho no fue un teólogo, fue un psicólogo, y va apareciendo un pensamiento que es verdaderamente iluminador, ¿no? Yo creo, por lo menos, y la prueba de ello es que estamos aquí, claro. Y que le estamos homenajeando a Nacho, que fue también, vamos, vicepresidente, me quiero recordar, de la Sociedad Interamericana de Psicología. Muy bien. La figura de Nacho ha crecido, se ha engrandecido. Claro, para mí tengo que decir que para mí fue fundamental, en ese recorrido hacia la infancia y los recuerdos, fue fundamental el único viaje que yo hice a El Salvador al año siguiente de matarles, porque el año primero no fue posible por una serie de problemas burocráticos y con la embajada española, en fin, ¿no? Pero, es decir, yo entendí cosas de Nacho estando en El Salvador. Entonces, es decir, esa mezcla de fuerza, de autenticidad que mostraba la gente y que le llamaban Nachito, el padre Nachito, eso es muy importante para comprender la evolución de Nacho y la evolución de la imagen de Nacho en mi persona, ¿no? Es decir, a raíz de ese momento. Y luego han venido otra serie de cosas, porque junto a la figura de Amalio Blanco, que creo que ha sido la persona que ha dado a conocer en España y no sé si en Europa, el pensamiento de Nacho, y que sigue haciéndolo. Nacho ha tenido claro cómo, porque la muerte de Nacho, perdone, fue individual y colectiva a la vez. Y la imagen de todos los cadáveres esparcidos ahí en el jardín de la UCA es un poco, refleja ese carácter individual, pero al mismo tiempo colectivo, ¿no? Y sí, ha habido un aspecto también de la justicia. Es decir, a mí cuando me han preguntado, decir, venganza, yo no he tenido la más mínima, pero yo no lo veo como una virtud mía o de nuestra familia, sino una manera lógica de entender las cosas. Pero es muy importante citar a determinadas personas, porque las instituciones no son nada, sino son las personas que les dan vida a esas instituciones. Entonces yo quiero en esta intervención hablar o nombrar por lo menos a Almudena Bernabeu y a Manuel Ollé y también a José Antonio Martín Pallí, porque realmente estas personas hicieron posible ese poco, pero bueno, de justicia, trayendo a Orlando, ¿cómo se llamaba? Inocente Orlando, a España y juzgándole. Es decir, que no tiene nada que ver con yo, no tengo la más mínima satisfacción al ver que le han juzgado y
no, pero hay cosas que sí que son importantes, sobre todo pensando en el país. Y claro, cuando mira uno la realidad política, y económica y social en la que sigue viviendo El Salvador, pues es tremendo, ¿no? Pero bueno. Déjame volver un paso atrás. Hay un comentario que me pareció muy interesante porque yo he visto mucho esta transición que se produce cuando una persona va desde una situación educativa en la cual tiene mucha capacidad para aprender y va a un país distinto con mucha ilusión de transformar, de ayudar, de participar y cuando llega allá descubre un mundo nuevo, diferente, donde los niveles de pobreza, las tensiones políticas, las relaciones entre las personas son diferentes. Y a veces la empatía con esa situación, la identificación con esa situación, lo lleva a uno a criticar, ¿no es cierto?, las fuentes de donde uno mismo proviene. Y entonces se produce un desarrollo, hasta que llega un punto en que hay una integración de los dos mundos, lo que tú definiste, creo, como mestizaje. La idea de que no pierdes tus raíces, pero adquieres un conocimiento intrínseco de las raíces de los otros. Y entonces cuando él vuelve la primera vez, me dices tú que venía con una actitud más crítica, más de comillas, cuestionar. Y tú le has visto evolucionar. Cuéntame un poquito de la primera etapa más crítica. ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo lo notabas tú? Bueno, yo lo notaba porque, es decir, Nacho, en las primeras veces que vino a España, es decir, digamos, rezumaba sin darse cuenta, pues, una especie de crítica por nuestra vida burguesa. Entonces yo decía, hombre, te vas para salvar almas, llegas, vuelves y nos condenas a nosotros por llevar una vida burguesa. Es decir, yo creo que eran restos que le quedaban, quizá también de la misma compañía de Jesús, porque este es otro capítulo muy importante que habría que analizar, ¿no? Cómo estos, y aquí ya tengo que hablar del grupo, y por supuesto de Nacho, cómo ellos lógicamente tensaron la cuerda, pero jamás facilitaron la tarea ni a un Vaticano ni a nadie para que les expulsaran de la compañía de Jesús o cosas. No. Ellos sabían dónde estaban y sabían cuál era su situación. Entonces, lo que fue maravilloso fue que, aunque tuvieron que pasar años, cuando Nacho vuelve, es decir, está pacificado y es incluso el último viaje que hace aquí a España está un poco aprensivo, ¿no? Oía un avión y se asustaba, ¿no? Tenía la mesilla llena de medicinas, pero qué bien, ¿no? Es decir, era un hombre conciliador, que le ayudaba también, pues esa dulcificación del lenguaje, que es un poco duro, nuestro castellanismo, ¿no? Que a mí me encanta, por otra parte, pero qué bien, ¿no? Y entonces Nacho se ha convertido al final en una sombra que acoge. Es decir, es como yo creo que él se sentía al lado de Lucero, su caballo, ¿no? Dices, bueno, pues yo hay veces que pienso, digo, porque dices, bueno, esta vejez te empieza a limitar el dolor, las mil pejiguerías corporales y lo que queda detrás. Yo creo bastantes pocas cosas, pero sí que creo en determinadas personas. Y
como dato personal, creo en Nacho, ¿no? Es decir, es una sombra acogedora y tranquilizadora. En fin, no sé si el día en el que yo desaparezca de este mundo, pues me dará la mano Nacho, ¿no? Pero yo creo que es una persona que ha conseguido el incorporarse a mi vida, que no es nada fácil, porque yo no soy fácil tampoco, ¿no? Y soy diametralmente opuesto a lo que era Nacho, totalmente opuesto. Y sin embargo, o quizá precisamente por eso veo la grandeza de Nacho, que no tengo ningún inconveniente en reconocerla, como creo que ha quedado claro a lo largo de estas palabras, con todos estos amagos de emoción, se te va la cabeza de repente, en fin, bueno, ¿qué más da? No importa. No importa. Déjame hacer un cambio un poquito en el estilo, porque me interesa mucho que en el día de este evento tengamos la posibilidad de presentar un segmento de aproximadamente 9 a 10 minutos, ¿no es cierto?, que sea como un extracto de esta conversación. Entonces le voy a pedir a Amalio, porque yo sé que él tiene una serie de preguntas que, como decíamos, hemos estado en la parte expansiva, entendiendo las bases infantiles y el desarrollo de Nacho. Ahora tal vez podemos reconcentrarnos y poder focalizarnos en algunas preguntas específicas. ¿Qué te parece, Amalio? Sí, bueno, alguna pregunta específica, así para que la que puedas contestarla de la manera más o menos rápida. En estos momentos, ¿cuál es el recuerdo recurrente que te viene a la mente de Nacho? Pues no es un recuerdo único, sino es una reunión de recuerdos. Eso es lo que tengo, y por eso digo, porque el olvido es muy importante. La capacidad de olvidar es maravillosa, pero la posibilidad de recordar, y Nacho es como una sombra agradable del verano que está haciendo ahora ya mucho calor aquí en España, y es una mezcla donde cuando me topo con esa reunión de recuerdos, pues aparecen todos ellos, ¿no? Oye, Carlos, ¿y en Valladolid la figura de Nacho, junto con la de Segundo, sigue presente? Yo creo que sí, porque de hecho hay una especie de monolito en la calle, en una callecita corta, que conseguimos que se la pusieran el nombre de mi padre, ¿no? Mi padre solía decir, yo me conformaría con este trocito de calle. Entonces, en la calle Francisco Javier Martín Abril hay un monolito en recuerdo a Segundo Montes y a Nacho. Pero, claro, suele ser en noviembre, donde hace un frío de la mismísima puñeta en Valladolid, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que y la gente que íbamos, bueno, va desapareciendo, o cada vez está más limitada de movimientos, ¿no? Han pasado 32 años. Y entonces dices, si Nacho me viera, no se creería que yo tengo 80 años, pero los tengo. Oye, Carlos, ¿y en tu familia, por ejemplo, los sobrinos, los que actualmente son sobrinos de Nacho, qué saben de él? ¿Qué recuerdo tienen? ¿Cómo le habéis transmitido a ellos la figura de Nacho? Yo creo que los que lo han podido vivir, yo creo que tienen un recuerdo gozoso, como mis hijos. Cuando eran pequeños, pues venía Nacho alguna vez y les cogían en los brazos y les lanzaba al aire y les decía pendejos y cachimbones y no sé qué, y eso. Es decir, esa idea en algunos de nuestros primos, los que le pudieron conocer, ha calado, ¿no? Y realmente hay elementos en la familia en la que sigue apoyando ese lado humano, ¿no?
aunque, bueno, pues lógicamente desconozcan un poco lo que por otro lado es fundamental, que es el pensamiento de Nacho, ¿no? Que a mí me interesa enormemente, ¿no? Bueno, pero eso ya debemos encargarnos nosotros, ¿verdad? Por eso digo, Carlos, desde la SID, desde la academia, desde las distintas escuelas y facultades de psicología, y ahí te aseguro que el pensamiento de Nacho y la presencia de Nacho es cada vez más potente, es cada vez más amplia, es cada vez, sobre todo, y además en Estados Unidos, Carlos, ¿verdad? Ha avanzado muchísimo, ¿sí? Mira, yo he estado en Boston cuando yo iba alguna vez a Estados Unidos y gente que había conocido a Nacho, ¿no? Y realmente hablaban con un conocimiento y con una admiración hacia Nacho. Y claro, se han creado cátedras. Yo asistí a la creación de la cátedra en la Universidad del ITECO de la ciudad de Guadalajara, en México, que no sé qué habrá pasado de esa cátedra. Sé que hay otra cátedra también en Chicago, que le ofrecieron en su día a Nacho. Y Nacho sabía dónde tenía que estar, ¿no? Y Nacho fue amigo hasta de Chomsky. Es decir, o sea, gente de esta, ¿no? Yo creo que a Nacho se le entiende mejor en América que en España. Ah, claro, no te queda para la más mínima duda. Porque, sí. Por eso, es decir, América es un espacio sin límite y nosotros somos más temporales, nos pesa más el tiempo y la historia para poder cambiar y evolucionar. Entonces... te lo digo por mencionar una anécdota. Nacho hace su último viaje a Madrid en el año 1989, el mismo año que lo hace el viaje. Da una conferencia en la Complutense, otra conferencia en la Autónoma, y evidentemente hay un debate y una discusión respecto a sus postulados teóricos, ¿verdad?, que chocan con el modelo de psicología y particularmente de psicología social que utilizamos en España, muy de corte norteamericano, etc. Y solamente cuando yo piso El Salvador, ¿verdad?, piso la UCA y estoy allí, es cuando empiezo a entender de manera muy sensible y muy perfecta el pensamiento de Nacho. El pensamiento teórico de Nacho, ¿no? Sí, sí, sí. Y puedo entender también, lógicamente, su vida pastoral, su vocación, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, su teoría solamente se entiende viviendo, pisando y pateando aquella realidad. Claro, porque yo creo que en ese sentido, y no es que te corrija, sino la parte pastoral, es decir, sus idas, sus fines de semana en Jayaque, es muy importante, ¿no?, para Nacho, ¿no? Y porque yo leyendo el último libro que han publicado Amalio y Saborit, se llama Mauricio Saborit, pues yo decía en el epílogo, que generosamente me dijeron que querían un epílogo, pues yo decía que de vez en cuando, leyendo los artículos de Nacho y lo que se decía sobre Nacho, me distraía un poco y pensaba, es decir, es como si yo fuera capaz, con una especie de palimpsesto, de leer esa otra vida que para mí fue una incógnita, sobre todo juzgada desde España, su vida afectiva. Es decir, pero esa vida afectiva yo creo que se entiende desde El Salvador. Es decir, como hombre en relación a la mujer, ¿qué mundo? Para mí ese es un mundo en el que, es decir, yo me escapo con Nacho y no sé a dónde vamos, pero sí me interesa ese, ¿no? Y es como si yo fuera capaz de leer lo que Nacho no llegó a lo mejor a escribir, porque Nacho escribía de otras cosas y ese aspecto creo que es muy fundamental para comprender la vida de Nacho, el ir allí a El Salvador. Yo tengo una de las tristezas que me quedan, es que Nacho nos invitó muchas veces pero bueno, los niños eran pequeños y
irse a El Salvador. En fin, éramos muy hispanos en ese sentido y teníamos un poco esa especie de pereza ancestral para no... Pero sí me hubiera gustado hablar con Nacho. Y eso es un poco también lo que hago ahora en esa especie de recuerdo de Nacho. Cuando dices eso, lo que hago ahora, ¿tú hablas con Nacho? Sí, sí, cuando en mis mejores momentos y en mis peores momentos. Sí, sí, porque le veo, soy capaz de verle como le veía en la infancia. Pues después de todo, Nacho y yo, que éramos, insisto, diametralmente opuestos, y sin embargo éramos muy cercanos, porque Nacho, yo nací en enero del 41 y Nacho nació en noviembre del 42. Es decir, que era muy poca la distancia de temporal que nos separaba, ¿no? Entonces, es una mezcla de cosas, de lo que ha podido ser, de lo que no pudo ser, de lo que, por su parte y por la mía, ¿no? Que a mí eso me parece fantástico, ¿no? Es decir, tener una vida tan llena de la presencia de Nacho, ¿no? Curiosamente, ¿no? Digo curiosamente porque cuando murieron mis padres, pues claro, la muerte de mi padre fue, y la de mi madre, las que fueron muy seguidas, pues para mí fue hasta el punto de que yo escribí un libro, el único libro que he escrito y que pienso escribir. Pero a lo largo de los años, es curioso, ¿no? Y no acabo de entender por qué las figuras de mis padres, sobre todo de mi padre, no de mi madre, se me difuminan un poco. Y en cambio pasa en un primer lugar la figura de Nacho. ¿Por qué? Chastener. No tengo una respuesta para esto, pero sí es cierto. Es decir, Nacho está en ese sentido vivo para mí, ¿no? Por eso yo insisto también, querido Carlos, en que yo de lo que puedo hablar es de mí mismo. Es decir, es una manera de liberar mi propio ser, pero que, digamos, no tiene más allá, no llega más allá. Yo no soy incapaz de decir hasta qué punto su pensamiento. Pues yo estoy convencido de que sí, pero digamos, eso es labor vuestra, ¿no? De los que seguís impulsando estas reuniones y estas celebraciones, ¿no? Me parece, sí, hablando de magia. Nada, con ninguna pregunta. No, te iba a decir, hablando de magia, si tuviéramos una varita mágica y pudieras ver a Nacho, traerlo al presente, ¿qué le dirías? Pues yo creo, me quedaría asombrado, me dejaría llevar como me dejaba llevar por la capacidad de repente, pues a lo mejor me tocaba la oreja y a lo mejor salían unas cartas, unas barajas, ¿no? O unas, es decir, ese asombro. Y luego ya, aunque yo le diría con un taco, digo, eres un tío cojonudo. Sí, era difícil. La última vez que estuvimos comiendo aquí en Madrid con el profesor Jiménez Burillo, catedrático de Psicología en la Complutense, con el profesor José Ramón Torregrosa, Nacho y yo. Y entonces los tres le decíamos, dinos a qué universidad quieres venir, porque te hacemos un hueco. Porque evidentemente estábamos al tanto y al corriente de todas las enormes dificultades que estaban teniendo, primero el país en general, El Salvador, y en segundo lugar, particularmente ellos. Y entonces él decía, no entendéis, no me entendéis, no es posible que me estéis pidiendo esto, no, yo jamás voy a renunciar a la labor que tengo encomendada o que yo me he encomendado a mí mismo
en El Salvador, tanto labor intelectual como labor pastoral, que las dos al mismo tiempo se convierten en alguna medida en una labor política. Y desde luego nada, cerramos el diálogo y digamos, cerramos esa pregunta no tiene respuesta. Claro, claro. Lo mismo le comentaba a mi mujer, porque comimos un día en casa, exactamente igual, y lo apreciaba, lo adoraba. Rubén, mi hijo, era pequeñín, era muy pequeño, tenía 2 años. Pero, muy interesante porque, sí, muy interesante porque hablaba con una profesora de él, con Susan Ouellet, y ella me contaba lo mismo, que cuando estaba terminando su doctorado y las veces que volvió a visitar, todos lo querían tener ahí, que él tuviera una posición como facultativo. ajá, Y él nunca quiso. fíjate, pues eso es un La detalle. idea era volver a su amado El Salvador, fíjate, y continuar su labor. Es que es una misión con un sentido de sacrificio incluido, porque siempre fue una situación de mucho riesgo. Él era consciente. Sí, de la que él era plenamente consciente, Sí, ¿no? Pero la sí, asumía. sí. Fíjate, desde un punto de vista humano, cuando venía a España, e incluso cuando pasaba pues unos días en casa, enseguida veíamos que se aburría, porque, digamos, Nacho sin algo que, sin acción, pues no era Nacho, ¿no? Y aquí, pues, y lo comprendíamos todos, ¿no? Que fue una cosa interesante. Y en un momento dado, un salvadoreño, que ahora está, me parece, en Boston, pues que no me acuerdo ahora cómo se llama, me dio unas cintas de Nacho, unos vídeos en los que aparecía dando clase. Y era una delicia, porque es decir, a mí la infancia me parece que es la edad en la que nos reflejamos todo, ¿no? Y la infancia es un poco la salvación en la soledad última en la que vivimos también al final de la vida. Y ver a Nacho los movimientos, hacía como parecía que iba a hacer un chiste, pero luego se echaba para atrás. Es decir, la relación que mantenía era una preciosidad. No sé qué habrán sido de esas cintas, porque ya no lo sé, porque todo termina perdiéndose. Pero en fin, es una cosa muy... Y siempre tuvo muy claro dónde estaba y ya te digo, yo lo único que siento es que cuando él decía, ¿por qué nos venís un verano y vamos al Pacífico en unas playas preciosas? Pues no fuimos, esas cosas. Pero bueno, ahora estamos aquí también reunidos y bueno, con la presencia de Nacho. Dime, Carlos. No, te iba a decir que sí, y que interesante, hay algunos aspectos que tú has mencionado que yo no había escuchado antes, porque la idea de que la familia mantuvo siempre una gran acogida de Nacho me ha parecido evidente, pero también que el proceso de transformación que él vivió no fue un proceso fácil para él tampoco, porque lo contrastaba con sus propias raíces, fíjate. Y yo eso lo he visto mucho en las personas que terminan haciendo una gran contribución. En muchos momentos es el llegar a la etapa más constructiva pasa por un momento del ciclo que es más destructivo en el sentido de más juzgar, criticar, condenar, lo que te impide aceptar la diferencia del otro, porque no todos podemos entendernos de la misma manera. Entonces llegar a un punto en el que tú logras de alguna manera integrar esos, en este caso, por ponerlo así, dos mundos, es un acto muy especial y es un nivel de conciencia y de entendimiento mucho más elevado, que te permite el poder trabajar con ambos lados. Perdón, opuesto a confrontar ambos lados.
Entonces la idea de encontrar temas comunes, la idea de encontrar una visión que se pueda como integrar de ambas partes para poder buscar una solución que tenga acogida en ambos lados. Es muy difícil, tú ves el mundo como está, estamos en esa etapa, en la etapa más destructiva. Hasta que no nos elevemos más allá, va a ser muy difícil encontrar comunión y solución. Por eso te decía que en las últimas veces que estuvimos con Nacho, había pasado del juzgar al comprender. ¿Ves? Y eso me parece fundamental, ¿no? Es decir, porque nos acogía a nosotros siendo como éramos y todos sabíamos que éramos distintos y sin embargo, pues, decir, porque la fe vivida por Nacho y la religión vivida por Nacho era de una amplitud casi lasa, es decir, una lasitud, que cabía a todo el mundo. Y eso creo que, pues por lo menos es lo que yo vivo, querido Carlos. Yo no sé si será cierto o no, pero para mí lo es, ¿no? Ese cambio totalmente, porque es comprender la desmesura. Es decir, te abrazas, Nacho se abrazó a la realidad, porque era tan desmesurada la realidad como él mismo, ¿no? Y en esa realidad cabíamos todos. Ajá, ver qué bonita manera de ponerlo, que en esa realidad cabíamos todos. Claro. Pues nada más, Carlos, te agradecemos mucho. Yo en nombre de la Academia de Psicología y obviamente Carlos Zaraquet en nombre de la Sociedad Interamericana de Psicología, las dos instituciones que colaboran y que patrocinan este homenaje, el que nos hayas acompañado. Y además acompañado, yo creo que desde ese sentimiento de alegría. A mí me ha gustado esa confesión, para mí inesperada, si quieres que te sea sincero, ¿no? De alegría, porque te he visto, las veces que te he visto más bien triste. Y me imagino que lo estarás también, pero... Bueno, yo soy un ser cambiante, pero cuando ahora hablo de Nacho, yo hablo desde un sentimiento de exultación, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que vivo, ¿no? Y me da igual otras muchas cosas, me interesa eso. Y quiero, para terminar, reconocer esa despedida elegante que tuvo Nacho de mis padres, llamándoles la noche anterior a la muerte, ¿no? Y ahí se despidió, y con una ironía muy elegante y con mucho cariño. Y mis padres yo creo que lo entendieron. Y de ahí el que ni mi padre ni mi madre jamás volvieron a hablar de Nacho mientras siguieron vivos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Sí, te quiero mostrar una foto de un dibujo de Nacho. Una maravilla. ¿Te recuerda a tu hermano? Hombre, por Dios. Maravilloso. Parece que está dando clase. Es que te lo mostré porque me recordaste este dibujo cuando me contabas, cuando viste esos videos, esas películas de él haciendo clase, y esto está hecho por Susan Ouellet, que fue profesora en la Universidad de Chicago, y fue profesora de él, directamente de él, y hizo este dibujo que es de tamaño casi natural, humano, y lo colgó en la sala donde se reunían los profesores y los estudiantes para defender las disertaciones. Pues le puedes decir a Susana que es una verdadera maravilla de dibujo. Ahí está todo Nacho, su infancia, su caballo lucero, todo. Lindo. Muchísimas gracias. No sabes lo honrado de poder estar con ustedes dos.